Sí, Leticia, estamos revisando la guía, la última guía, la guía 19, ejercicios de la guía. Este ejercicio es el 7 del ítem 3 y estamos desarrollando el cuadrado binomio. Yo les dije en la primera parte que la clave para poder desarrollar estos ejercicios es aprenderse las definiciones de cada producto notable de memoria. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hicimos en el primer paso. El primer paso es el primer paso. Ahora desarrollamos en el segundo paso desarrollamos la definición. Estamos desarrollándola. Bien, y finalmente multiplicamos ese 2 por el 5, ¿no es cierto? 2 por 5 me da 10 PQ más 25Q cuadrado. Ahora, si usted se aprende la definición, la fórmula, ¿no es cierto? Y puede ir acortando los pasos, mejor, da lo mismo. Yo lo estoy haciendo paso por paso, digamos, para que ninguno de ustedes se pregunte, digamos, o tenga dudas de dónde salieron los números. Si estoy haciendo paso por paso para que vean bien cuál es el procedimiento, pero si ustedes van adquiriendo habilidad, ¿no es cierto?, en esto, pueden ir acortando los pasos y desarrollar finalmente el resultado final en pasos menores. Estoy dando como una manera de desarrollarlo para que no se pierda, ¿ya? No sé si hay alguna duda con este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, me da un poco aquí. Ok. Veamos otro. Ítem 3, ejercicio 11. (6x menos 8y al cuadrado). Nuevamente estamos frente a un cuadrado binomio, ¿no es cierto? Vamos a hacer una división aquí para que sepamos que eso es otro ejercicio. Cuadrado binomio, así que aplicamos nuevamente la definición. La definición nos dice el primer término al cuadrado. Copiamos el signo del paréntesis, que en este caso es un menos. 2 veces el primero por el segundo, que es negativo. Ojo con eso. El 6 es positivo y el 8 es negativo. Más el segundo término al cuadrado, que es menos 8y al cuadrado. Ahora desarrollamos esa definición. 6 al cuadrado es 36, ¿no es cierto? Y x al cuadrado, o sea, x al cuadrado es x cuadrado. Menos 2 por 6 por menos 8, menos 48. Y x por y, xy. Más menos 8 por menos 8, 64 positivo, ¿no es cierto? Menos por menos es más. Así que recuerden que siempre que eso lo vimos en la primera unidad, cuando vimos potencias. Cuando usted multiplica una base, ¿no es cierto?, negativa, que está entre paréntesis, y lo eleva a cualquier exponente par, el resultado siempre es positivo, porque la última multiplicación le va a dar siempre un menos por menos, y eso le va a dar más. En este caso estamos multiplicando menos 8 por menos 8, me da más 64. Y la y al cuadrado es y cuadrado. Y finalmente, multiplicamos 2 por 48, serían menos por menos es más. ¿No es cierto? O sea, perdón, no, me equivoco. No, En el fondo, el signo inicial era más. Ya, no confundirme. El signo inicial era más. Y al poner yo el menos aquí, al copiarlo, voy a escribirlo con azul,
al copiar en este paso el signo menos desde ese paréntesis, ya estoy asumiendo que estoy tomando en cuenta que este 8 es negativo. Por lo tanto, ese negativo de ahí no hay que colocarlo. ¿Ya? Ahí yo me confundí, pero lo arreglamos al tiro. Entonces, si usted copia el signo, inmediatamente está diciendo que está multiplicando por un signo, por un número de los dos que es negativo. Entonces, esto le va a quedar negativo finalmente. Vamos a borrar ese menos de ahí, ahí sí. Y entonces me va a quedar 2 por 48 me da menos 96, ¿no es cierto? 40 más 40, 80, y 8 más 8, 16, así que nos da menos 96, x, y. Y el otro lo copiamos tal cual, 64 y cuadrado. Entonces, en el fondo, repito, para hacer la aclaración extra de este ejercicio, el primer signo siempre se copia del signo del paréntesis. Y ese es el signo que va a quedar ahí. ¿Ya? Y usan los números como que fueran números sin signo. El resto, hace la multiplicación para saber el valor nomás, y están asumiendo que el resultado de esa multiplicación va a dar negativo porque uno de los dos números es negativo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Podemos hacer algo más ahí o no? ¿Se puede hacer algo ahí? Con esa expresión final. ¿Alguna duda, chiquillos? Primero, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al desarrollo del ejercicio? Ya, si no hay ninguna pregunta, entonces ahora la pregunta la hago yo. ¿Podemos reducir más esa expresión? ¿Se puede reducir un poco más? Ah, eso, Elías, es solamente para explicar lo que se hace aquí en la multiplicación, porque en el fondo estoy multiplicando el primer término por el segundo y después por 2. Entonces lo hago por paso nomás. Multiplico 6 por 8 primero y después multiplico por 2 lo que está afuera. ¿Ya? Eso es todo. No es que haya que hacerlo dos veces, sino que estoy multiplicando primero el paréntesis y luego ese paréntesis lo multiplico por 2. Ahora, si tú lo quieres multiplicar todo de una vez, 6 por 8 y por 2, o 2 por 6 y después por 8, da lo mismo. Te va a dar el mismo resultado, menos 96, y lo haces en un solo paso. ¿Se entiende? Ya. Ahora, vuelvo a preguntar. ¿Podemos reducir más esa expresión final que nos dio ahí? Esta expresión aquí, ¿se puede reducir o no? Sí, ¿no es cierto? Esteban me dice que sí. ¿Cómo podemos reducir esa expresión? Y yo confirmo lo que está diciendo Esteban. Podemos reducirla. ¿Cómo? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos reducir esa expresión? Juntar no podemos juntar el 36 con el 96 y con el 64 porque son términos diferentes, ¿no es cierto? La x está elevada al cuadrado, el otro es xy y el otro es y cuadrado. No son términos semejantes, por lo tanto yo no puedo juntarlos, no puedo sumarlos ni restarlos, pero puedo hacer algo más, algo diferente. ¿Y qué es eso? ¿A quién se le ocurre? Pero si yo multiplico, lo voy a aumentar más todavía, ¿no es cierto?
¿Quién me da una idea de qué puedo hacer con esa expresión para hacerla más pequeña? ¿Nadie tiene una idea de qué se puede hacer? Vamos, chiquillos, atrévanse a dar ideas. ¿Qué podemos hacer con esa expresión para que se reduzca? Para que se achique. No es tan difícil de deducir. Muy bien, Camila. Dividiendo. ¿Por qué número? Ya, Elías también me está diciendo dividirlo. ¿Por qué número? Ya, esa podría ser una alternativa por 2, pero podríamos dividirlo por otro número un poquito más grande para que nos quede más chiquitito todavía. Por 5, Camila, no creo, porque el 6 no es múltiplo el 36 no es múltiplo de 5. Ya, bien, Matilde me está diciendo por 4. Perfecto. Entonces, Matilde, Camila, Orellana y Elías, que respondieron la parte de la pregunta, respondieron la solución en varias partes, ya tienen 2 puntitos de regalo para la prueba. ¿Ya? Aquí yo ya los anoté ya. Y además está la clase grabada, así que tienen la evidencia ahí. 2 puntos para Camila Orellana, para Matilde Reyes y para Elías Pozo. ¿Ya? Por responder a esa pregunta. Bien, pues yo divido por 4. Si divido por 4, ¿no es cierto? Voy a borrar este cuadro azul que hice para tener el espacio. 36 dividido por 4, ¿no es cierto? Me da 9. Entonces quedaría 9x cuadrado. 96 dividido por 4 me da 24x. ¿No es cierto? Recuerden que solamente yo voy a dividir el número, las letras quedan iguales, no le hago nada a las letras. Y 64 dividido por 4 me da 16 y cuadrado. Y entonces ya achiqué la expresión. Ahora ya no puedo porque el 24 y el 16 tienen múltiplos en común. El 24 con el 9 también, pero el 9 con el 16 no. ¿No es cierto? El 9 es múltiplo de 3. El 24 también es múltiplo de 3. El 16 es múltiplo de 4. Y el 24 también. El 24 tiene múltiplos en común para los dos lados, pero el 16 con el 9 no tiene múltiplo en común, así que no puedo dividirlo más. Y ahí queda. Entonces siempre, chiquillos, siempre en el álgebra, como un principio así, como universal del álgebra, es que siempre cualquier expresión que ustedes, un resultado que ustedes obtengan, tienen que tratar de expresarlo de la manera más pequeña posible, ¿ya? Y la manera de reducir este tipo de expresiones es dividirlo, como bien dijeron ustedes. Bien, veamos otro ejemplo. Y vamos a usar toda esta clase para seguir viendo ejemplos. No sé si tienen alguna duda con esa división que hicimos. ¿Alguna pregunta? La regla, Matilde, es que si tú quieres reducir algo dividiéndolo, los números de esa expresión algebraica, que puede ser un binomio o un polinomio o lo que sea, un trinomio, como en este caso era un trinomio, eran 3 términos, la única regla es que tengan un divisor en común, los 3. Y en este caso el divisor en común era el 4. Esa es la única regla que existe para esa reducción. ¿Ya? Bien, vamos a ver otro ejercicio de la guía. Creo que este lo habíamos visto, pero lo vamos a repetir, por si alguno se lo perdió. Este es el ítem, déjenme borrar aquí.
ítem 3, ejercicio 13. Y entonces tenemos 5a menos 0,3 al cuadrado. Volvemos, ¿no es cierto?, a tener un cuadrado de binomio. Todos estos ejercicios son de cuadrado de binomio. Y volvemos a la definición de siempre. El primer término al cuadrado. Copiamos el signo, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Bien? Ya, ahora aplicamos, ¿no es cierto? Nos queda 5 al cuadrado es 25 y a al cuadrado es a cuadrado. Menos 5 por 0,3. Sí, ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer, Elías. Vamos a hacerlo primero como decimal y después vamos a ver la alternativa de haber hecho ese ejercicio, pero transformando el 0,3 a fracción. ¿Ya? Y ahí vamos a repasar eso. Muy bien. Entonces, 5 por 0,3, ¿cuánto nos da? Hola, profe. Hola, Nicolás, bienvenido. Estamos haciendo... La tardanza, que tuve un problema. ¿En qué No se estamos? preocupe, no se preocupe. Ya, muy bien, Esteban. 1,5, ¿no es cierto? Y 2 por 1,5a, ¿no es cierto? ¿Cómo está? ¿Cómo es, tío? ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo ejercicios de la guía número 19, la última guía de matemática, ¿ya? Estamos haciendo el Ya, ejercicio 13 del ítem 3. ya. Y 0,3 al cuadrado nos da 0,09, ¿no es cierto? Multiplicando 0,3 por 0,3. Muy bien, y ahora hacemos el último paso, 25 a cuadrado menos 2 por 1,5. ¿No es cierto? Que nos da, eso nos da 3, ¿no es cierto? 3a más 0,09. Y listo, ahí terminamos el ejercicio. Ese sería el resultado. Esa es la alternativa número 1. Ahora la alternativa número 2 es la que nos planteaba Elías, que nos dijo cómo podemos transformar ese decimal en fracción. Profe, Recuerde ¿me que, muestra una foto de la guía? ¿Me muestra una foto de la guía, porfa? Chiquitita. ya, se lo comparto al tiro. Déjeme dejar de compartir aquí un poquito la pizarra para mostrarle la guía. ¿Cuál es? La venimos haciendo de la clase pasada, ¿ya? Esta, que tiene ese cuadrito, esa tabla. Y luego vienen los ejercicios de cuadrado binomio, que son estos que están en este cuadro. Nosotros estamos haciendo el número 13, ese que está ahí. ¿Ya? Ya, Y luego gracias. vienen ejercicios de suma por su diferencia, que ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Ya? Perfecto. Volvemos a la pizarra. Entonces, queremos transformar, ¿no es cierto?, 0,3 a fracción. Ahora, recuerden que cuando yo quiero transformar decimales a fracción, lo que tengo que tomar en cuenta ya voy con la respuesta, Lía. Vamos primero a transformar esto y luego nos dedicamos a explicar los pasos del ejercicio. Entonces, recuerde que yo tengo 3 tipos de decimales que se pueden transformar a fracción. Los decimales finitos, como este, es decir, que tienen una cantidad de decimales determinado y no se repiten, digamos, infinitamente. Los decimales finitos. Y los otros dos son decimales infinitos. Los decimales infinitos periódicos, ¿no es cierto? Y los decimales infinitos semiperiódicos. Que recuerden que los semiperiódicos tenemos algunos decimales, 1 o 2 o varios, después de la coma, ¿no es cierto? Y luego
uno o más decimales que se repiten infinitamente, que son los periodos de ese decimal. En este caso es un decimal finito. Y para un decimal finito, simplemente copiamos el número como entero, el 3, lo dividimos por número 1, y le ponemos tantos ceros como decimales yo tenga. ¿Cuántos decimales tengo ahí? 1, el 3. Así que le coloco un solo cero. Así que en el fondo, 0,3 es 3 partido por 10. Perfecto. Entonces ahora vamos a plantear el ejercicio como si fuera un decimal. O sea, perdón, una fracción. Entonces, este decimal sería 5a, no me acuerdo si era más o menos, menos, y ahora no 0,3, sino que 3 décimos, porque transformamos ese 0,3 en fracción, al cuadrado. Entonces volvemos a la definición. La definición es 5a al cuadrado. Estamos aplicando la definición. Menos 2 veces el primer término, 5a, por el segundo término, que ahora es 3 décimos, que es lo mismo que 0,3, ¿no es cierto? Más el segundo término, que es 3 décimos, al cuadrado. Bien, Elías te me había dicho que no había entendido el primer paso. ¿Ese es el paso que no había entendido? Solamente que en el ejercicio anterior, o digamos en la versión anterior, el 3 décimo era 0,3, pero el mismo número, que en el caso anterior estaba expresado como decimal y ahora está expresado como fracción. ¿Era ese, Elías? Ya. ¿Tiene alguna duda de eso, de lo que acabo de hacer? Porque lo que acabo de hacer ahora es lo mismo que hice en el otro. Solamente que aquí el 0,3 está como 3 décimos, pero es lo mismo. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? Ya. Ahora le vamos al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, y a al cuadrado, a cuadrado. Menos, ya, aquí volvemos a lo mismo que yo eh, siempre les he repetido, que lo que nosotros aprendemos en una unidad nos sirve para lo siguiente. Nosotros aprendimos en la primera unidad cómo operar fracciones, y ahora estamos operando fracciones en esta unidad. Entonces, no podemos olvidarnos de cómo multiplicar, sumar, dividir fracciones, porque lo vamos a estar ocupando siempre. ¿Ya? Camila, ¿qué parte no entendió del primer paso? No sé, estoy aplicando la definición del cuadrado binomio. Recuerde que, miren, voy a borrarlo de ahí arriba para escribir la definición. Ya sabemos que 0,3 es 3 décimos. Miren, recuerden que la definición es, la voy a escribir aquí en color verde. Si yo tengo esto, a más menos b al cuadrado, más menos b significa que puede ser más o menos, ¿ya? Eso es igual a cuadrado más menos, es decir, dependiendo del signo que tenga el paréntesis, 2 veces a por b más b al cuadrado. Eso tienen que aprenderse de memoria, ¿sí? De memoria. Es decir, el primer término al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo del paréntesis, 2 veces o por 2 la multiplicación del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. De memoria. Entonces, lo que yo hice en el primer paso, para los que no habían entendido muy bien, fue simplemente aplicar esa definición. ¿Cuál es mi primer término? 5a. Y yo lo elevé al cuadrado. Porque allá arriba me dice que el primer término, que está representado por la letra a, tiene que elevarse al cuadrado. Después yo copio el signo del paréntesis. En este caso el paréntesis tenía un signo menos, así que yo coloqué un signo menos. Después tengo que multiplicar por 2 la multiplicación del primer término por el segundo. Entonces yo multipliqué por 2 la multiplicación de 5a, que es mi primer término, por 3 décimos, que es el segundo término. Y luego sumé el segundo término al cuadrado. Y el segundo término es 3 décimos, y por eso que está al cuadrado. ¿Se entiende ahora lo que hice?
Camila, Elías, ¿se aclaró la duda? Ya, perfecto. Y ahora lo que estoy haciendo en este paso es simplemente ahora aplicar esas multiplicaciones y esos exponentes a los números. Tengo 5a al cuadrado, es 25a cuadrado. Estoy aplicando el cuadrado al 5. Luego multiplico. Vamos a cambiar aquí de color para que nos quede todo negrito como estábamos. 2 veces. Y entonces lo que yo les decía, recuerden que cuando yo multiplico un entero por una fracción, ¿qué hago? Yo lo que hago es dividir ese entero por 1, ¿no es cierto? Y multiplico el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. ¿Sí? Entonces, 5a por 3 me da 5 por 3, 15a, ¿no es cierto? Y 1 por 10, 10. Más, cuando yo elevo una fracción al cuadrado o cualquier potencia, tengo que elevar el numerador a esa potencia, a ese exponente, y el denominador a ese mismo exponente. Entonces, si yo elevo 3 al cuadrado, me da 9, ¿no es cierto? Y si elevo 10 al cuadrado, me da 100. Recuerden, si yo elevo una fracción a un exponente, debo aplicar ese exponente al numerador y al denominador. Entonces, elevé 3 al cuadrado, 9, 10 al cuadrado, 100. Y ahora solamente me falta multiplicar el 2 por esa fracción. El 25 lo bajo tal cual estaba, menos, y aquí lo mismo. Como tengo un entero, que es el 2, que se va a multiplicar por esa fracción, parto el 2 por 1, y se multiplica el 2 por el 15a, y el 1 por el 10. Y entonces, me va a quedar 2 por 15, 30, ¿no es cierto? A, dividido por 1 por 10, 10, más 9, 100 avos. Y quedaríamos ahí. Ahora, esto ya no tiene mucha... bueno, tal vez la segunda puede reducirse, ¿no es cierto? Porque el 10 divide al 30 en forma exacta. Así que puedo reducirlo. Me quedaría 25 a cuadrado. 30 dividido por 10 es 3, ¿no es cierto? Así que me queda 3a más 9, 100 avos. Que si se acuerdan, el otro ejercicio, cuando lo hicimos recién con decimales, nos dio 25 a cuadrado menos 3a más 0,09. ¿Se acuerdan? Ese resultado nos dio en el primer ejercicio. Si ustedes dividen 9 dividido por 100, ahí está, 9 dividido por 100, les da 0,09. Que es el mismo resultado, solamente que está expresado ahora como fracción. ¿Alguna pregunta ahí, chiquillos? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Los demás que habían quedado con alguna duda en el ejercicio, les quedó claro cómo puede ser con fracción? Ahora, da lo mismo cómo lo resuelvan. Puede ser como fracción o como decimal. Está bien en ambos casos. ¿Ya? No hay ninguna preferencia de uno o de otro. Ah, porque 0,3 por 5 es 1,5. Por eso te da eso, Elías. Si tú multiplicas 5 por 0,3, te da 1,5. ¿Ya? Bien. Aclarar esas dudas, ¿no es cierto? Vamos a ver
dos ejemplos del otro ítem. Vamos a ver ahora de suma por su diferencia, que es la otra parte de la guía. Vamos a ver un ejercicio de ahí. Sería ítem 4, ejercicio G. Ese ejercicio nos dice 2m más 9 por 2m menos 9. Recuerde que si usted quiere hacer una diferencia o comparar, o decir cuál es la diferencia entre el cuadrado de binomio y la suma por su diferencia, ¿no es cierto? La diferencia de esos ejercicios es que en el cuadrado de binomio usted está multiplicando el mismo paréntesis por sí mismo. Por ejemplo, para ese caso, si fuera cuadrado de binomio, usted multiplicaría 2m más 9 al cuadrado, o si prefiere, 2m más 9 por 2m más 9. O la otra alternativa que tendría en el cuadrado de binomio sería usar el paréntesis con el signo resta, ¿no es cierto? 2m menos 9 al cuadrado, que en el fondo es 2m menos 9 por 2m menos 9. Es el mismo paréntesis que se multiplica por sí mismo. En la suma por su diferencia, son dos paréntesis, o sea, son dos binomios diferentes. Un binomio se está sumando los términos del binomio y en el otro binomio se están restando. Por eso que se llama suma por la diferencia, ¿no es cierto? La suma de un binomio multiplicado por la resta de ese mismo binomio. Eso significa el nombre, suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces, esta definición, y la definición de la suma por su diferencia es muy simple. Es mucho más cortita que la anterior, porque nos dice que simplemente lo único que tenemos que hacer es elevar al cuadrado el primer término de cada binomio y restarle el cuadrado del segundo término de cada binomio. Esa es la definición. Entonces, si yo aplico la definición, mi primer término de cada binomio es 2m, ¿no es cierto? Y eso lo elevo al cuadrado. Y le resto el segundo término de cada binomio, que es el 9, al cuadrado. Mire qué fácil. 2 al cuadrado es 4, m al cuadrado es m cuadrado, menos, y 9 al cuadrado, 81. Y listo. Y ahí termina todo. Este es el más fácil de todos. ¿Alguna consulta con eso? ¿Alguna duda ahí? Siempre será menos, Amanda. Siempre. Siempre es menos. Sí, una fórmula. Mire, le voy a escribir aquí la definición para que la recordemos. La suma por su diferencia nos dice que si yo tengo un binomio que se está sumando, que se multiplica por el mismo binomio que se está restando, el resultado siempre va a ser el primer término de ese binomio al cuadrado menos el segundo término de ese binomio al cuadrado. Y listo. Esa es la fórmula. Eso es lo que tienen que aprenderse de memoria, lo que yo escribí ahí en color verde. Pero es lo mismo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ítem 4, ejercicio H. Nos dice que tenemos a cubo menos b cuadrado por a cubo más b cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos la definición. ¿Cuál es nuestro primer término? A cubo. Y a cubo lo elevamos al cuadrado. Menos nuestro segundo término, que es b cuadrado, que lo elevamos al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que aplicar una propiedad de las potencias que es muy simple. Y esa propiedad de las potencias nos decía que si yo tengo una potencia, ¿no es cierto?, elevada a otra potencia, lo único que tengo que hacer yo es multiplicar sus exponentes entre sí para saber cuál es el resultado. Entonces yo multiplico, en el primer caso, 3 por 2, ¿no es cierto? A
elevado al cuadrado es 3 por 2, 6, menos b, 2 por 2, 4. Y listo. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Sí, es verdad, Matilde, esta es muy fácil. La primera que vimos es un poquito más compleja, pero es costumbre nomás. Es simplemente aprenderse la definición de memoria. Esa es la clave. En álgebra hay que aprenderse hartas cosas de memoria para poder, digamos, para poder aplicarlas, porque si yo no me sé cosas de memoria, no puedo aplicar. Las tablas, por ejemplo, hay que aprenderse de memoria, porque ¿cómo yo puedo factorizar, cómo puedo simplificar si no me sé las tablas? No puedo. Entonces, en matemática ustedes tienen que aprender ciertas cosas, hay que hacer como un banco así de ahorrar conocimiento de memoria y eso ir aplicándolo en distintos aspectos. Entonces, aquí, ¿qué hay que aprender de memoria? Las definiciones de cada producto notable. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un último ejemplo. Para concluir la clase. Ah, mire, este está bien bonito. Ítem 4, ejercicio K. A elevado a x menos 1 menos 2b elevado a x menos 1 por 2b x menos 1 más a x más 1. No, perdón, ahí tiene que ser menos 1 también, no es más 1. Me equivoqué yo ahí. Menos 1. Ahí. Ya. El primer comentario que voy a hacer con este ejercicio es que da lo mismo el orden de los términos del binomio. Si usted se fija, en el primer binomio, la A está primero y en el segundo binomio, el 2b está primero. Da lo mismo ese orden. ¿En qué tiene que fijarse para saber si es una suma por su diferencia o no? En que uno de los términos del binomio, en uno de los paréntesis tiene que estar positivo y en el otro tiene que estar negativo. Mientras que el otro término, en ambos paréntesis, está positivo. En eso se tiene que fijar. Vuelvo a repetir. El orden de los términos en cada binomio da lo mismo cuál va primero y cuál va después en uno o en otro. No importa, eso no importa. ¿Qué importa? Lo que importa es que sean los mismos términos, es decir, que sean las mismas letras elevadas a los mismos exponentes y que uno de ellos, uno de esos términos, en un binomio tiene que estar positivo y en el otro negativo. Y el otro término, en ambos binomios, tiene que estar positivo. Entonces, en este caso, yo tengo, los dos términos son exactamente iguales, ¿no es cierto? Son las mismas letras elevados a los mismos exponentes. Primero, estamos bien con eso. Y si ustedes se fijan, el término a, a elevado a x menos 1, en ambos paréntesis está positivo. En uno está primero y en otro está después, da lo mismo, pero en los dos paréntesis está positivo. Pero el 2b elevado a x menos 1, en un paréntesis está negativo, que es el primer paréntesis, el primer binomio, y en el segundo está positivo. Y eso es lo que importa. ¿Estamos claros con eso? Para que no se confundan ni se asusten cuando vean paréntesis donde los términos están cruzados, están cambiados de posición. Da lo mismo eso. ¿Ya? También da lo mismo que si en el primer paréntesis está la resta y en el segundo paréntesis está la suma. O en otro está la suma primero y después la resta. Da lo mismo también. Eso no importa. ¿Ya? Solamente tienen que fijarse que uno de los términos esté en ambos positivo y el otro en un binomio positivo y en el otro negativo. Bien, apliquemos la definición. Primer término, a elevado a x menos 1 al cuadrado.
menos el segundo término, que es 2b elevado a x menos 1 al cuadrado. Aplicamos la definición, ¿no es cierto? Primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Ya, entonces dijimos, ¿qué propiedad de las potencias tengo que aplicar? El exponente lo multiplico por este nuevo exponente. Es decir, multiplico x menos 1 por 2, ¿no es cierto? En el a. Entonces voy a escribirlo más grande, a, ¿no es cierto?, por x menos 1 por 2, ¿no es cierto? Y vamos a escribir aquí el otro, 2b, x menos 1 por 2. Recuerden que cuando yo voy a multiplicar así, tengo que multiplicar s por el primer término menos s por el segundo término, ¿no es cierto? Lo mismo acá, s por s y s por s. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? 2 por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2b, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. Y listo. Esto tiene una simplificación más, pero no la vamos a ver todavía, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de eso. No quiero confundirlos más. ¿Alguna consulta con este ejercicio? ¿Qué parte no entendió Amanda? La parte de la multiplicación, porque lo que hice arriba, en el primer paso, es simplemente aplicar la definición. El primer término, que es a elevado a x menos 1, hay que elevarlo al cuadrado, ¿no es cierto? Menos el segundo término, que es 2bx elevado a x menos 1, elevado al cuadrado. Eso fue lo que hice simplemente en ese primer paso. Y recuerde que para poder, entre comillas, meter esa potencia dentro del paréntesis, lo único que tengo que hacer es multiplicar los dos exponentes. En el caso anterior, si se fija, voy a mostrar el caso anterior, yo multipliqué, si usted se da cuenta ahí, multipliqué, voy a poner aquí con LED, con lápiz azul, multipliqué S2 que está ahí por S3. Y aquí multipliqué S2 por S2. 3 por 2, 6 y 2 por 2, 4. Pero aquí, en este ejercicio que vimos al final, la potencia del primer paréntesis es x menos 1. Ese es el exponente, x menos 1. Y ese exponente x menos 1 lo multiplico por el otro exponente que es 2. ¿Y cómo lo multiplico? Como yo mostré ahí con las flechitas rojas. Multiplico 2 por x primero, me da 2x, y después multiplico 2 por menos 1, me da menos 2. Y en el caso del 2b elevado a x menos 1, no, también tengo que multiplicarlo por ese cuadrado que está, que es el número 2. Entonces mi exponente de 2b es x menos 1. Y ese exponente x menos 1 lo multiplico por 2. 2 por x, 2x, y 2 por menos 1, menos 2. No sé si me explico ahí, Amanda. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? No. Ya, estamos ok entonces. Bien, entonces el día lunes vamos a dedicarnos a repasar el último producto notable, que es producto con término común, ¿no es cierto? Binomio con término común. Vamos a hacer solo ejercicios de eso, ¿ya? Así que terminen de desarrollar esta guía, la guía 19, y si tuvieran alguna duda de algún ejercicio de esa guía, me la hacen el día lunes. Yo respondo las dudas y el resto de la clase la hacemos en función del último producto notable, que es
binomio con término común. ¿Estamos claros? Ya, chiquillos. Entonces, dejo de compartir aquí Sí, profesor. y me despido. Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo Adiós. el día lunes. Que Adiós. tengan un lindo fin de semana. Chao. Chao, que le vaya bien. Chao, chao.